Buenas, buenas. En esta parte estamos trabajando las leyendas. Vamos a trabajar con la definición. En la clase pasada habíamos tenido y habíamos trabajado, y también en el material descargable, tenían la definición de leyenda y había que sacar las ideas principales. Ahora les traigo una definición eh, más para complementar, que dice más o menos lo mismo, pero bueno, como para disparar el tema de la clase de hoy, ¿no? Dice que la leyenda es una narración, primero, ¿no? Es una narración de sucesos o hechos que por lo general pretenden explicar un fenómeno natural, eh, con una historia de características sobrenaturales, ¿no? ¿Por qué dice que intenta explicar un fenómeno natural? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? ¿Por qué, digamos, explicaba un fenómeno natural? ¿En qué consistían los fenómenos naturales? En Había, cosas que no existían o algo sobrenatural. eso sería lo sobrenatural, pero el fenómeno natural, ¿sí? El fenómeno natural, ¿con qué tiene Ah, que ver? Los fenómenos con naturales el no son ambiente, estilo la lluvia y Sí, todo eso. huracanes, exacto, ¿sí? O sea, tiene que ver con eso, ¿no? Los fenómenos naturales que se enfrentaban los hombres primitivos. Está como, por ejemplo, como dijo Alexander, la lluvia, por ejemplo. ¿Por qué llueve? Bueno, entonces ellos para explicar el origen de la lluvia, lo explicaban de una forma sobrenatural. O sea, alguien, un ser humano, por beneficio o castigo de, por ejemplo, del dios, de la tribu, lo que hacía era transformar a la persona en eso. Entonces puede ser un fenómeno de naturaleza como, por ejemplo, la lluvia. Podía ser una planta, fenómenos climáticos. un fenómeno climático, ahí está. Puede ser una planta, podía ser un animal y podía ser un espacio geográfico, por ejemplo, una montaña. ¿Está? Entonces, las leyendas lo que buscan es eso, explicar el fenómeno natural. Pero ¿cómo lo explican? Lo explicaban a través de lo que ellos podían, ¿no? Que era una historia de ficción, ¿sí? Se la imaginaban porque no tenían la ciencia. ¿Se acuerdan que en la lectura que hicimos anteriormente lo que se buscaba explicar era el origen de las fuentes termales, de las aguas termales, ¿no? Digamos, de los chorros de agua, ¿no? Entonces lo explicaba a través de lo sobrenatural, ¿no? Esto se transmitieron de generación en generación, por eso llegaron a nuestros días, porque esto viene de los primeros pueblos que teníamos, de los querandíes, de los mayas, todos estos pueblos antiguos tenían leyendas y se fueron trasladando de boca en boca, ¿está? Como otros relatos orales, ¿no? Y bueno, y lo que hicieron fue hablar sobre algo característico de la localidad, del lugar. Entonces, si había un puma, se contaba la leyenda del puma. ¿Está? Dice, además las leyendas tienen elementos comunes a las narraciones. Por ejemplo, o sea, hay alguien que narra, o sea, está el narrador, hay acciones, ¿no? Y digamos como que el texto es largo porque, digamos, hay varias situaciones iniciales, resolución, conflicto, ¿está? Lo que sí aparece muy claro es el espacio geográfico, porque se nombra, digamos, cuestiones relacionadas con un lugar físico real, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿se acuerdan que estaba, creo que era en los valles de Mendoza la historia esta, ¿no? Entonces aparece, digamos, el espacio mencionado, no es necesario que aparezca, ¿no? Y un tiempo específico, ¿no? ¿Se acuerdan que en la leyenda teníamos dos tiempos? Un tiempo era relacionado con eh, la llegada de los españoles, porque en el relato aparecían los españoles, como fue en las termas de Cacheuta, las leyendas de Cacheuta, o si no aparecían nombrados los españoles, lo que se mostraba era que era anterior a los españoles. ¿Sí? Antes de arrancar de seguir con el contenido, quiero, digamos, esto de poder aclarar, ¿no? Nosotros estamos acá en el 9, ¿sí? El 23 es feriado, el 7 es feriado puente, ¿sí?
Yo por lo menos lo que le dije al director es que iba a usarlo los lunes estos, aunque eran feriados, porque si no con ustedes quedamos muy rengo, con la gente de lunes quedamos muy rengo con los días que no tenemos, ¿sí? Por eso yo lo que quiero es que lo puedan aprovechar. En este bloque del 16-23 vamos a trabajar con el primer trabajo, con los contenidos que les voy a proponer en este trabajo integrador, y el 30 de noviembre y el 7 vamos a trabajar con el segundo trabajo integrador, como para que ustedes se puedan sacar las dudas, ¿está? Y acá es cuando se define el informe de cada uno con respecto al trabajo que haya hecho. ¿Estamos? El informe final. Y yo creo que después los preset le van a mandar la información a los papás vía mail o creo que los llaman, ¿sí? En la semana del 14, que seguimos en clase, pero no va a haber clase formal, se va a trabajar por ahí con algunos alumnos, ¿está? Eso no me lo, ahora se me hizo una laguna. No me recuerdo si esto es para trabajar con algunos alumnos que tienen dificultad, ¿está? Porque las clases terminan el 18, ¿sí? Según calendario escolar, es el 18. Con respecto a esto, ¿hay alguna duda? No, profe. ¿No? Bien. Entonces, la idea, ¿sí? La idea, y si tienen, no hay problema, abrir el micrófono y me dicen. La idea entonces es, el próximo mes, son 4 semanas, poder, digamos, repasar lo que vimos para tomar conciencia de los contenidos, porque como fueron tan aislados en los tiempos, por ahí algunas cosas no quedaron en la cabeza fijada. Entonces, la idea de pasar con estos trabajos de repaso, lo que me posibilita es eso, es que yo pueda, digamos, eh, refrescar lo que no vi, por ahí le va a servir a la gente que no hizo los trabajos anteriores y ni pudo participar de las clases Zoom, ni tampoco pudo ver bien los tutoriales de los videos que le subí en YouTube. ¿Está? Bien, entonces volviendo a la leyenda, eh, ¿lo tenías anotado esto en las características? Eh, Esto es tanto para los que están acá en la clase como para los que están escuchando esto en YouTube. Estas características, ¿las tenés anotadas? Porque acuérdate que siempre nosotros en el año pasado poníamos el formato textual y enumerábamos las características. Entonces, estas características, dominarlas, son importantes. Primero, la leyenda es una narración. ¿Está? Segundo, que busca explicar, el objetivo es explicar un fenómeno natural que tenían esos aborígenes. Eh, lo que sucede es que, bueno, la historia la explica a través de cosas sobrenaturales. Por ejemplo, la presencia de un dios que transforma por castigo o beneficio a un ser humano en el objeto del que se va a hablar. Después se transmiten de generación en generación. Que tienen, digamos, características del pueblo, se pueden ver en el relato características del pueblo original, ¿no? Eh, y después, ¿cuáles pueden ser los fenómenos naturales? Pueden ser animales, pueden ser plantas, y pueden ser fenómenos naturales, dijimos, y también pueden ser hechos geográficos, como una montaña, un volcán, un valle. Después, la leyenda comparte con el cuento, que esto lo vimos en la ciencia ficción, que tiene narrador, ¿sí? Eh, Aparecen varias acciones que están secuenciadas. Como dijimos, el lugar está determinado, tiene que ver con los pueblos originarios, y el tiempo también. El tiempo se divide en dos. Antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles, según el elemento que se cuente. ¿Está? Para practicar, a ver si entendimos esto, vamos a trabajar con esta historia, ¿sí? Fíjate, ya el título me está marcando de qué, digamos, Un animal. de un animal, ¿no? Y el ñandú, ¿sí? ¿Está en todos lados? No. No. ¿De dónde es propio el ñandú? creo que de Australia, ¿no, profe? No, No. no, de Argentina, ¿sí? Es un animal que está en Argentina, ¿sí? Argentina va. Eh, Estamos entonces, ahí ya el animal te da un elemento, ¿está?
del lugar, por ejemplo. Esto es lo que tenemos que empezar a ver en las historias, que muchas veces eh, los elementos que aparecen, por ejemplo el animal ñandú, me van indicando de dónde son, o sea, cuál sería el lugar. Así que te lo voy a leer, andar registrando, a ver si te das cuenta de las características, ¿no? Dice, hace muchísimos años, habitaba en tierras mendocinas una gran tribu de indígenas muy buenos, hospitalarios y trabajadores, ¿sí? Fíjate, acá te está marcando el tiempo, ¿no? Hace muchísimos años, ¿no? Si bien parece indefinido el relato, eh, nosotros ya sabemos por lo que vimos que si se nombra a los españoles es después de 1492. Si no se nombra a los españoles es un relato anterior, ¿sí? Ellos vivían en paz, pero un buen día se enteraron que del otro lado de la cordillera, fíjate otra vez, un elemento, la cordillera, ¿sí? Y desde el norte de la región se acercaban aborígenes feroces, guerreros muy malos. Pronto los invasores rodearon la tribu de los indios buenos, quienes decidieron pedir ayuda a un pueblo amigo que vivía en el este. Pero para llevar la noticia era necesario pasar a través del cerco de los invasores y ninguno se animaba a hacerlo. Por fin, un muchacho como de 20 años, fuerte y ágil, que se había casado con una joven de su tribu, no hacía más de un mes, se presentó ante su jefe, resuelto a todo. Se ofreció a intentar la aventura y después de recibir una cariñosa despedida de toda la tribu, muy de madrugada partió en compañía de su esposa. Marchando con el incansable trotecito indígena, marido y mujer no encontraron sino hasta el segundo día las avanzadas enemigas. Sin separarse ni por un momento y confiados en sus ágiles piernas, corrían, saltaban, evitaban los lazos y boleadoras que los invasores les lanzaban. Acá, fíjate, ¿aparecen los españoles? No, No, se está hablando que el enemigo es otra tribu. O sea que acá los aborígenes, los españoles no están. Entonces que esta historia es anterior a 1492. ¿Sí? Perseguidos cada vez más cerca por los feroces guerreros, siguieron corriendo siempre, aunque muy cansados, hacia el naciente. Y cuando parecía que ya iban a ser atrapados, comenzaron a sentirse más livianos. De pronto se transformaban. Las piernas se hacían más delgadas, los brazos se convertían en alas, el cuerpo se les cubría de plumas. Los rasgos humanos de los dos jóvenes desaparecieron para dar lugar a las esbeltas formas de dos aves de gran tamaño. Quedaron convertidos en lo que con el tiempo se llamó ñandú. A toda velocidad dejaron muy atrás a sus perseguidores, llegaron a la tribu de sus amigos, estos, alertados, tomaron sus armas y se pusieron en marcha rápidamente. Sorprendieron a los invasores por delante y por detrás y los derrotaron, obligándolos a regresar a sus tierras. Y así cuenta la leyenda que fue como apareció, y así cuenta la leyenda que fue como apareció el ñandú sobre la tierra. Tenemos claro que es una leyenda, ¿no? Hasta acá eso sí. Y Después, nosotros la pudimos comprobar. ¿cómo? La pudimos comprobar de que existe. Bien, la podemos comprobar que existe, ¿sí? Entonces, vos fíjate, en el comienzo, ¿existía el animal ñandú? no, No. Es Lo, algo que se fue viviendo. exacto. Fíjate que lo cuenta, está en el final, ¿no? Fíjate cómo dice, quedaron convertidos en lo que con el tiempo, ¿sí? Se llamó ñandú. O sea, en ese momento ni sabían el nombre, ¿está? Y vos fíjate, la leyenda siempre cierra explicando, digamos, esto que decíamos recién del origen, ¿no? Dice, y así cuenta la leyenda que fue como apareció el ñandú sobre la tierra. O sea, hasta ese momento el ñandú no existía, no existía. Los aborígenes intentaron explicar, ¿está? Cómo apareció. Y vos fíjate que siempre en la leyenda aparece en el final. Uno de los errores que aparece cuando trabajamos otros años con los chicos de segundo,
el tema de la leyenda es que enseguida quieren poner al animal o la planta o el fenómeno geográfico del que toca. Una regla para escribir la leyenda es esta. Esto va en el final, ¿sí? Esto va en el final. Y es producto de la resolución del conflicto. En este caso, ¿cuál es la resolución del conflicto? Primero, ¿cuál era el conflicto? ¿Por qué se convierten? ¿No era por el tema de los invasores de la tribu? Exacto, o sea, el conflicto era que los invasores lo estaban acorralando, ¿sí? Y digamos, si bien ellos tenían las características, como decía, que eran rápidos, viste que acá te lo dice, tenían, bueno, 20 años, eran fuertes y ágiles, porque eran el matrimonio, ¿sí? A pesar de eso, nada, ellos eran dos y los aborígenes, los otros enemigos eran un montón. Y aparte, digamos, decía que eran guerreros. Entonces, se ve que Dios, que acá esto no parece nombrado, pero en muchas leyendas sí, como que el Dios bendice, digamos, a estos que se arriesgan, ¿sí? Y le conceden ese poder o esa transformación, ¿sí? Entonces vos fíjate cómo la característica de los jóvenes, fuerte y ágil, es la característica que después tiene el ser en el que se transforman, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Eh, Hasta ahí vamos. Sí, profe. Hola, Valen, que recién te sumás. Eh, estamos trabajando con la leyenda, ¿sí? Estábamos revisando la definición que la teníamos en el trabajo, en un texto expositivo, teníamos las características. La otra vez habíamos hecho una enumeración y ahora volvimos a retomarla, ¿sí? ¿Alguien le puede contar a Valen cuáles sean las características de la leyenda? A ver si ella las puede, digamos, ir visualizando en su cabeza. Pasan de generación en generación o de pueblo en pueblo. Bien, Tienen fenómenos naturales, animales y plantas. bien. Tipo, Ahora, intentan explicar. Axel, está perfecto lo que dijiste, pero ¿qué pasa con eso que nombrás? Eh, Fíjate, que por ahí acá dice, ¿no? Que Intentan tienen explicar. Bien, un ahí está. sentido de esa creación o de su existencia. Exacto. La leyenda tiene como objetivo querer explicar un fenómeno natural que los aborígenes tenían. Como no tenían ciencia, lo que hacían era decir que, bueno, que el Dios o la naturaleza lo había creado por algo, ¿sí? Y en este punto, se conecta, digamos, con el cuento folclórico, porque vos fíjate, los protagonistas, que son los que se transforman, ¿representan una virtud o un vicio? Una virtud. Virtud. Una virtud. ¿Por qué? Yo te puedo adelantar para que a ver si lo pienses. Hay por dos razones está que es por virtud. Hay dos razones que lo hacen a estos personajes héroes, ¿sí? De su tribu. Podría ser uno el arriesgarse por su pueblo de la valentía. Exacto. Uno era arriesgarse por su pueblo, porque como que nadie se animaba, como eran pacíficos, estaba hospitalario, o sea, no estaban desarrollados para la pelea, ¿sí? Y fíjate esto, ¿no? Fíjate esto que te subrayo acá, para que veas otro elemento. ¿Qué había pasado con los dos jóvenes? Fíjate esto que te subrayé acá. ¿Qué hice caso? Juli, Zoe, ¿qué piensan? Fíjate eso que les subrayé. ¿Por qué, además de que se jugaron por su pueblo, qué otra cosa, digamos, también estaba en juego con esta decisión? Su esposa. Tu esposa. Claro, la mujer.
Pero ¿por qué su esposa? Fíjate lo que te Porque la subrayé. cosa era que él vaya, no la esposa. Porque Juli, si iba, de lo nuevo, mataban a la esposa. se te escuchó cortado, de nuevo, Juli, ¿cómo? Que la cosa era que vaya él, no ella. Bien. Porque como que en el cuento dice, él es fuerte y ágil, pero la esposa no. No lo nombra, ¿no? Pero fíjate acá. Mirá esto. Ah, ¿Sí? Esto lo que quiero que miremos es esto, comprensión lectora. El cuento, digamos el cuento, la leyenda me da un montón de datos, está para que yo infiera. En realidad también la mujer, como tenía 20 años, también eran jóvenes, los dos eran jóvenes, tenían la agilidad, ¿sí? Ahora, pero vos fíjate, yo quiero que te centres en esto, ¿no? Fíjate, en esto y en esto. ¿Por qué también tiene valor? ¿Les puede parecer que tiene valor lo que hacen estos dos jóvenes? Tiene valor sentimental, Bien, ¿por qué tiene valor sentimental? porque llevan casado un mes. Claro, llevan casado un mes, o sea, en verdad se jugaron por su tribu, y esto, y lo otro valorable es que, a pesar, digamos, que tenían poquito de casados y que el riesgo era morir, ellos se jugaron Se por su arriesgaron. pueblo. ¿Cómo, Axel? Se arriesgaron. Se arriesgaron, pero además de esto, se podrían haber hecho los tontos y decir, bueno, yo sigo disfrutando de mi vida, hace poquito que nos casamos, ¿no? O sea, como una cosa de egoísta, quedarse con, bueno, hace poquito que nos casamos, listo, sigamos viviendo un tiempo más y no nos arriesguemos. Entonces, vos fíjate cómo esto se conecta con lo del cuento folclórico y la fábula, ¿no? Donde en estos relatos aparece el tema de las virtudes y los vicios. Y en las leyendas, las virtudes son, digamos, premiadas y los vicios son castigados. ¿Está? Entonces, en este caso, aparece también en la leyenda el tema de cómo se premia a eso que se esforzaron, ¿no? Que bueno, que pudieron lograr y bueno, y por eso surge después el ñandú. ¿Está? ¿Se entiende cómo se conectan los textos que fuimos viendo antes? ¿Y qué pasa con la ciencia ficción si yo comparo este relato con la ciencia ficción? ¿Cuál es más creíble? La leyenda. ¿La leyenda es más creíble? Sí. Sí, la leyenda, porque Es como porque cuenta habla de algo cómo fue que pasó. como que pasó. Bien, pero ¿es creíble que dos seres se transformen en... Profe, Sí, para No. mí es la ciencia ficción porque tiene algo de ciencia y puede llegar a ser cierto. En cambio, esto no, porque es todo inventado. ¿lo pueden ver el resto? O sea, en la ciencia ficción aparecen elementos científicos que por ahí en ese momento que son contados no existían. ¿Se acuerdan que yo les conté que en la novela de Julio Verne, de La Tierra a la Luna, todavía no habíamos llegado a la Luna? Faltaban 100 años para que el hombre llegue. Pero él había pensado desde lo científico que esto, si yo el cohete que uso para fin de año, para Navidad, yo lo prendo y vuela hasta la casa de mi vecino, si yo hago un cohete grande como 2 casas, va a llegar mucho más lejos. Esa fue la lógica científica, ¿no? De la física, ponele. Entonces, nada, él se hipotetizó eso que podía ocurrir. En cambio, acá yo no puedo hipotetizar de que es verdad que dos seres humanos se pueden transformar en animales. Es más creíble la ciencia ficción, aunque es ficción, que esta, ¿no? Y ahí aparece un concepto de verosímil, que es el que van a tener en el trabajo que les voy a mandar esta semana. ¿Sí? Eh, bien. Quiero, a ver si puedo borrar esto. Perfecto. Y cierro esto. Ahí estamos. ¿Se conecta entonces esta definición que tenemos acá? Sí, Por ejemplo, lo de carácter local. ¿Dónde estaría lo del carácter local? El ñandú, en el animal. claro, porque el ñandú está en otro lugar.
No, está en No, Argentina solo. Es propio de acá, ¿no? De esta zona. es como su origen. Claro, De Río Negro. ahí está el carácter local, ¿sí? Hay alguien que lo cuenta, hay un narrador, ¿sí? Hay acciones, los hechos están secuenciados, ¿sí? Hay un espacio que acá, digamos, te lo daba, dice tierras mendocinas, ¿sí? Aparece un tiempo. ¿Te acordás que la leyenda tenía 2 tiempos? ¿Cuáles eran esos 2 tiempos? Después de la llegada de los españoles y antes de la llegada de Y los antes de la españoles. llegada de los españoles. Bien, o sea, yo ahí tenía un marco histórico, 1492, llegaron los españoles, entonces en las historias aparecen nombrados. Esto, como está contando el origen de un animal, el animal supuestamente existió antes que llegaran los españoles también, inclusive, ¿no? Porque cuando los españoles llegaron ya el neandú estaba. Entonces, esto recontra, digamos, me afirma de que esto era antes de la llegada de los españoles. ¿Se acuerdan que, bueno, los relatos no necesariamente me tienen que decir 1000 como el que vimos, ¿no? Que decía 1532. No tiene que decir en la leyenda un año específico. Eso lo deja sugerido para que el lector pueda entenderlo. Está con los elementos que pone. Habla de tribus, me estoy refiriendo, digamos, digamos, si bien ahora hay tribus, pero me está contando un contexto histórico bien primitivo. ¿Estamos? Se puede ver, esta leyenda es bien simple, las del trabajo que les voy a dar, hay que comparar 2 leyendas y ahí ustedes van a poder ver esto de el en boca, cómo un pueblo cuenta una historia y cómo el otro pueblo cuenta la misma historia de otra forma. En el trabajo que les voy a dar ahora, que es el último contenido que vamos a ver como nuevo, porque después vamos a empezar con el repaso, hacer 2 trabajos integradores para poder aprovechar y repasar. Eso es lo que van a tener en el trabajito que les voy a dar para el bloque de esta semana. ¿Sí? Bien. Ahora, me gustaría que revisemos otro concepto, aprovechando que también hay compas que no habían estado y que por ahí puedan preguntar. Estas oraciones yo las saqué del texto, ¿sí? Porque ustedes recuerden que lo que vemos de sintaxis, de oraciones, y lo que vemos de clase de palabras, lo vemos porque la tenemos que conectar después con los textos para escribir. Este año no hicimos mucha escritura, ¿está? Por el tema del tiempo. Hicimos 2, pero no todos pudieron cumplir con esa escritura. Entonces, bueno, yo no quiero que se olviden esto, que lo que estamos viendo de gramática y de oración y de clase de palabras tiene que ver con conectarlo después con el texto. O sea, yo aprendo esto para conectarlo con el texto, para escribir, digamos, literariamente, perfeccionar la escritura. Entonces, yo acá les traigo partes de oraciones de la historia para que podamos construir oraciones coordinadas. ¿Sí? ¿Ustedes se recuerdan qué eran las oraciones coordinadas? Y ahí, Sinceramente no, profe. ¿cómo? No, Sinceramente no. Sinceramente no. Y a nivel técnico les pregunto, ¿por qué creen que no se acuerdan? Porque no lo vimos. ¿No lo vimos? ¿Qué opción más tenemos? no sé, Alzheimer. profe. ¿Cómo, Axel? Alzheimer. Alzheimer. Puede ser también. Te propongo que agarres la carpeta y te fijes a ver si está el tema de las oraciones coordinadas. Uy, profe, hay que tener carpeta. Y más o menos, te diría. Si tenés los trabajos impresos, está que te fijes si está la oración coordinada. Ah, sí, profe, sí está. Bien, está. Lo que pasa que, bueno, tenemos que poder hacer el esfuerzo de primero tener el registro. ¿Para qué? Para que si nos agarra Alzheimer, como dice Axel, podamos tener la carpeta como recurso para poder traer la idea, ¿no? Y ahora, ¿qué ves en el apunte que tenés, en lo que tenés de trabajo? Profe, una pregunta. Ay, ¿No tenía profe, como no agarré la carpeta, copulativa la ante, pensé que lo habíamos adversativa? visto. Para ver cómo. Y ahora, ¿Tiene copulativa, adversativa? bien, eso también lo vamos a ver en un ratito. Y mira, te lo tengo acá, bien, me lo dejaste picando, perfecto, lo vamos a ver acá.
pero antes vamos a trabajar con las oraciones. ¿Sí? Por ahí te quedó que era oración compuesta, por ejemplo. Por ahí te quedó registrado en tu cerebro oración compuesta. ¿Oración compuesta te quedó? ¿Lo ubicás eso? Eso sí, profe. Eso sí, ahí está, ¿ves? Bien. Cuando hablábamos de oración coordinada, es el tema es el nombre formal que tiene, digamos, lo que vimos, lo que vemos este año. Así como el año pasado vimos oración simple, esta vez, este año, empezamos a ver las oraciones compuestas, que es para que las oraciones, digamos, cuando yo escribo una oración o el escritor escribe una oración, es para que el lector se pueda hacer una fotografía en su cabeza de cómo es el lugar, la situación, etcétera, que está contando en su historia, ¿no? Entonces, bueno, ven, les quedó oración compuesta. Entonces, ¿por qué era compuesta la oración? Porque tenía la persona y el verbo. Bien, tenía la persona y el verbo doble, había dos, ¿está? Y se llamaban justamente coordinadas porque estaban juntadas, ponele. Estaban unidas, ¿por qué? ¿Te acordás por qué se unían? ¿Era un ex o algo así? Eso, era un nexo. Bien, ahora, el Alzheimer de que ustedes nombran es esto que nos pasó en particular este año, que son estos huecos que vamos teniendo del trabajo, por ahí si participo o no del Zoom, ¿está? Si entrego el trabajo a tiempo, hace que digamos que esto que Axel llama el Alzheimer no nos haga recordar. Por eso la importancia de tener el registro en la carpeta, porque ahí es donde yo tengo, digamos, la referencia. Lo mismo si tengo los trabajos impresos o hechos captura, también son elementos informativos que me orientan en lo que vi. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? El año que viene, cuando el profe que los tenga va a retomar, ustedes van a decir, no, eso no lo vimos, pero el profe que ustedes van a tener seguramente es el profe que está en el otro segundo, así que trabajamos igual con el profe, con los mismos temas, trabajábamos, la idea era trabajar el módulo que les conté a principio de año que íbamos a tener, y bueno, de ahí hicimos el recorte. Entonces, en la continuidad que vamos a tener después de esta pausa, ¿sí? Que seguramente va a ser en febrero, vamos a seguir trabajando con esto. Por eso yo quiero que estos contenidos los tengamos capturados y nos podamos sacar las dudas y recordar cada vez que nos encontremos acá, como para que esto se llama neurociencias, ¿viste? Surco neuronal, o sea, que te acuerdes, porque justamente, como no estamos constantes como estábamos antes, que nos veíamos horas por semana, esto se pierde, ¿sí? ¿Lo entendemos ahí? Entonces, fíjate, lo que yo te traje ahora, ¿sí? ¿Es una oración compuesta la primera? Sí, sí, profe. Es compuesta la primera, ¿eh? La Sí, primera, esta. Sí, no, vivían verbos y ellos la persona. Bien, pero ahora, ¿qué significaba que era compuesta? Que tenía predicado Sí. y no, presenta más de correcto. un verbo conjugado. Tenía el verbo conjugado, bien. Eso, vos fíjate, ahí te estás acordando todo lo del año pasado. Pero la compuesta, busca en tu carpeta. Yo sé que hay uno que está tirado en la cama, pero busquen en la carpeta, ¿está? Porque tenemos anotado cosas. Incluso hay muchos, o sea, la mayoría de los que estuvieron acá estuvieron en los Zoom que hicimos ejemplo de oraciones. Yo les pedía que las copien. Cric, cric. Cric, croc. Muchachis, hábitos, ¿sí? Primero, en la cama no, ¿sí? Me tengo que estar, digamos, con todos los elementos neuronales para poder estar enfocado en esto, ¿sí? Tener el material, tener la carpeta o tener algo para apuntar y aprovechar el tema de poder apuntar, ¿está?
Axel, la cámara apagala, porfa, ¿sí? No sé si estás cambiando. Axel, te pido por favor si la cámara, eso, ahí está, perfecto. Trata de buscar, a ver, ayuda a tu neurona, digamos, a acercar el tema. Recién ustedes hablaron de cosas, de nexo. ¿Para qué era el nexo? Para juntar dos ideas. Para unir dos oraciones. Bien, para, digamos, unir ideas, ¿no? Para unir ideas. ¿Está? Entonces, esta oración, ¿tiene nexo para ser compuesta? En la primera no. Claro, en la primera no. Entonces yo acá me estaría faltando un nexo. ¿Y te acordás cómo se llamaba esto? Se llamaba idea 1, 1. Y acá, ¿ves que algo te acordás? Ahí está. Y esto es la idea 2. 2. ¿Sí? Cada idea tenía su sujeto y su predicado. En este caso, ¿cuál es el sujeto? Ellos, que sería el pueblo. Que sería el pueblo, bien. Esto sería bueno, me salió medio sujeto, expreso, simple. ¿Sí? Y esto sería el predicado. Ahora, yo de este lado, lo que tengo que crear es otro sujeto y otro predicado. En esta leyenda en particular, se hablaba justamente de dos pueblos. ¿Está? Había un pueblo que vivía en paz y el otro pueblo, ¿qué le pasaba? Se tuvo que retirar. Se tuvo que retirar. Bien. Eso sería en el final. Pero en el principio no pasaba eso. Pero en el final se retiraron. Bien. Y eso, ¿cómo podría poner acá un sujeto esta idea de Alexander de que se retiraron? ¿Está? Ellos Lo de vivían la en paz. tribu, ¿Cómo? Ellos lo vivían de en la paz. otra tribu. Bien, la otra tribu, podría ser acá que va la otra tribu. ¿Qué le pasó a la otra? El nexo podría ser mientras. No, Bien, no. ellos vivían en paz. Bien, me gustó. Mientras. Acá, Igual que el pizarrón. perdón, el pizarrón, la letra es parecida, Bardeo fuerte. tan hermosa como la de la profe Lore. No te lo voy a permitir, ¿eh? Eh, Fíjate, acá estamos hablando, ¿te acordás del relato que hablaba que un pueblo estaba en paz y el otro era como lo contrario? ¿Qué buscaba el otro pueblo? Guerra. Guerra, ¿está? Entonces, ellos vivían en paz mientras, La otra tribu buscaba guerra. bien, la otra tribu buscaba guerra, ¿está? Y ahí te quedó armada la segunda idea. Te voy a pedir que lo copies. Dale, copíalo, para que te quede en la neurona, que no te quede solamente volando la idea. Si vos registrás, haces surco neuronal en tu cerebro y esto lo fijás. Es importante que copies, porque como no tenemos la constancia que teníamos cuando íbamos a clase, aprovecha este tiempo y este espacio. ¿Dale? La otra oración entonces será, mientras el otro pueblo buscaba la guerra, por ejemplo. ¿Sí? Listo, profe. Bien. Vamos, ahora ya sabés, por esta primera, que supuestamente acá hay idea, pero recién dijeron que había dos ideas en esta. En esta hay dos ideas. Se hablan de dos sujetos. No, ¿Y de quién se habla, Axel? Solamente. de, del matrimonio. Exacto. Sí, profe, hay dos personas, ¿o no? Porque habla del matrimonio y el matrimonio tiene dos personas. Bien, es buen punto, pero el matrimonio representa una sola A palabra los dos. que incluye a dos. ¿Está? Es lo mismo que los alumnos
estaban trabajando en la clase de Zoom. O sea, no hay muchos. Es como decir de un grupo a otro grupo. Exacto, es como si fuera un colectivo, ¿no? Como si fuera un sustantivo colectivo, ponele que bueno, que acá matrimonio implica a la pareja, ¿está? Ahora, vos fíjate, acá yo tengo un verbo complicado, porque ¿qué pasa? Esto lo van a ver en tercero, pero bueno, como la oración era así, no la quise modificar. Esto, sin separarse, esto actúa como verbo, ¿sí? Porque está compuesto por el verbo en infinitivo más el pronombre se, ¿está? Eh, y después dice confiados, ¿está? Entonces, esta primera oración se refiere al matrimonio. El matrimonio, ¿a quién se enfrentaba en la historia? A la A la furia del tribu otro también. abuelo. A la tribu guerrera, ¿no? Entonces, la Sí. otra idea tiene que ver con la tribu guerrera. ¿Cómo podríamos poner? Que ellos estaban confiados por sus ágiles piernas para poder escapar de la otra tribu. Está bien, pero seguimos hablando del matrimonio. ¿Cómo pongo la segunda idea? Acá lo que me falta es el nexo, ¿sí? ¿Está? Y acá tengo que poner la otra idea, la idea 2. Esta es la idea 1. La idea 2 va a hablar del pueblo contrincante. ¿Está? Entonces, fíjate, para poder hacer la idea. Intentaron, ¿Cómo? intentaron. ¿Quiénes intentaron? Lo del matrimonio. No. Sí, pero yo pongo acá lo del matrimonio. Sigo ¿Cómo hablando está? del matrimonio. Yo acá en la segunda idea tengo que hablar de la otra tribu, de la tribu guerrera. Tengo que poner, Escapar. tengo que poner un nexo, ¿está? Primero. Y después hablar de la Profe, tribu guerrera. Y escapar de la otra tribu. ¿Pero quién escapa? El, Lo del profe, matrimonio. el matrimonio escapa, Ah, ¿sí? Entonces, ¿te parece que en esta idea vuelvo a hablar del matrimonio? no. ¿Se entiende? Entonces yo acá tengo que poner en el sujeto es la tribu guerrera. ¿Y qué hacía la tribu guerrera mientras ellos iban sin separarse y confiados? puro para destruirlo. Bien, entonces podemos tomar esa idea. La tribu guerrera intentaba destruirlos. La tribu guerrera, ¿sí? Predicado. Te Intentaba... faltaría el nexo. ¿Cómo? Alexander, me escuchó. El nexo, profe. Bien, ¿y el nexo cuál podría ser? Dice que mi conexión es inestable. Está así que... Ojo al piojo. Ahí está, ahí volvió. Hola, hola, hola. Me faltaría el nexo. Se me cortó un ratito. Dice que la conexión estaba inestable. ¿El nexo cuál podría ser? ¿Me escuchan? Y, Bien. Porque se me cortó un poquito. ¿Cuál podría ser el nexo? y, El y. I. Bien, perfecto. Y, perdón, se me cortó. Y entonces la tribu guerrera intentaba, no me acuerdo qué era, intentaba matarlos. Entonces ahí me quedan las dos ideas. Una idea que habla del matrimonio y otra idea que habla de la tribu guerrera. ¿Sí? Ahí vamos. Busca copiarla, por favor. Busca copiarla para que te quede. Acordate que esta es la idea 1 y esta es la idea 2 y le agregamos el nexo.
Bien. Dos segunditos más te doy para que copies. Listo, ok. Che, estoy mirando que pusiste separarse con C de casa y ágil con H. Ojo, te estoy mirando la ortografía. Separarse lo pusiste con C de casa y ágiles lo pusiste con H. Ojo, Mirá que tengo un programita que me filtra acá el Zoom de cómo están escribiendo. Ahí estamos. Y vos fíjate cómo lo otro que vimos está, que es los verbos, que recién Axel los había nombrado hoy, cuando se había confundido si lo de la oración tenía que ver con eso. Tenemos los verbos copulativos, los transitivos y los intransitivos, ¿sí? Los copulativos necesitaban sí o sí una palabra al lado, porque si no eran vacíos de contenido por sí solos. Necesitaban el predicativo subjetivo obligatorio, o sea, una palabra que los acompañara. Después teníamos los transitivos, que tenían que ver con que admitían el objeto directo, ¿sí? Y los intransitivos eran los que no lo admitían, que admitían circunstanciales. Si pensamos en el verbo vivían, ¿sí? En paz, ¿qué sería según las oraciones? ¿Cómo, profe? ¿Sería un objeto directo en paz o una forma de vivir? Una Una forma de forma vivir. de vivir. Una forma, entonces no es un objeto, es un circunstancial, ¿sí? ¿Te acordás que circunstancial? Del lugar no. El lugar, no, porque si No. no es La Paz Bolivia, sería, ¿no? No es sobre la paz de Bolivia, sino que tiene que ver con la forma, ¿no? Con el modo, ¿sí? Este es un circunstancial de modo. Por lo tanto, como este es un circunstancial de modo, me determina qué tipo de verbo es este, ¿sí? ¿Sería transitivo o intransitivo? Transitivo. ¿Cuál era el transitivo? Tratá de buscar en Mm, el material cuál sí, era el ya lo habíamos visto, profe. No. Claro, pero el transitivo, ¿cuál Profe, era? ¿Qué puede admitía? ser copulativo. Copulativo. Sí o sí, ellos vivían. Bien. Fíjate si está en la lista. Porque el copulativo lo que tenía de fácil era que yo tenía una serie de verbos que eran unos 6 verbos solamente, que eran copulativos. Los transitivos son los que eran directos. Los que tenían el objeto directo. Bien. Entonces sería intransitivo. Perfecto. Y el intransitivo admitía los circunstanciales. Entonces vivían es transitivo. ¿Sí? Sí. Entonces, para resumir, tenemos que ir revisando, aprovechando que ahora va a estar el trabajo integrador. Yo lo que voy a tener que hacer como alumno es revisar los tutoriales, revisar la información que aparece en las pastillas y en los trabajos de la primera parte del año, como para refrescar la idea y después poder resolverlo y poder intercambiar las dudas, ¿sí? Fíjate cómo, si bien habíamos trabajado, aparecieron huequitos de cosas que no nos acordábamos. Cuando buscamos, nos pudimos acordar de que lo habíamos visto y podíamos buscar la información para resolver el ejercicio. Esto cuando estábamos en clase lo hacíamos más fácil porque nos encontrábamos 4 horas todas las semanas. Ahora, como tenemos estos huequitos, digamos, de tiempos y que ha costado la organización de ustedes, nos tiene que invitar a pensar en esto. Primero, organizo la carpeta de tener el material, ¿sí? Empiezo a revisar los tutoriales de YouTube como para poder tener más claros los contenidos,
porque va a aparecer el no lo entiendo, por ejemplo. Y no es que por ahí no entiendan la consigna, sino que lo que les está fallando es el concepto. Entonces, esta semana lo que vamos a hacer es repasar esos conceptos y yo voy a buscar hacer consignas fáciles como para que ustedes puedan entender a qué me refiero y lo puedan resolver, ¿sí? Entonces, nos queda poquito, está para terminar. Vamos a usar este tiempo para poder fijar estos contenidos y que ustedes tengan claro cómo vamos a seguir en febrero, cómo van a seguir en febrero con el profe de tercero, ¿sí? El trabajo. Pero es importante que ustedes esto lo fijen, ¿sí? Esto es tanto para los compañeros que están acá ahora y para los que nos están viendo en YouTube. ¿Estamos? Sí, pero